Bueno, buenas noches, Dios me les bendiga. Estamos aquí desde los estudios de Radio Retorno de Jesucristo y estudio de grabación. Vamos a predicar la palabra de Dios en este momento y lo vamos a hacer en el Salmo 34, 19. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y dice de la siguiente manera: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová. Qué maravilloso cuando nosotros podemos mirar esta palabra, que hay momentos que nosotros pasamos, alabado sea Dios, por muchas aflicciones en esta tierra. Momentos donde pasamos por muchas cosas negativas, pero la Biblia nos habla, hay un montón de promesas de parte de Dios y Él nos habla en este Salmo 34, 19, que cuando estemos pasando por aflicciones, Él vendrá y nos librará, nos socorrerá y nos sacará. Einstein fue, óigame bien, Einstein era un hombre científico, inteligente, sabio. Fueron tiempos difíciles, pero su sufrimiento a la perseverancia después de la persecución lo hizo determinar ser un científico brillante. Nosotros tenemos que tener esa perseverancia aún en los momentos de aflicción. Tenemos que tener ese momento de agradar a Dios. Aún en la aflicción debemos de estar ahí sirviendo a Dios con todo nuestro corazón. Debemos de adorarle. Es tiempo de determinar creerle a Dios. Es tiempo de confrontar los tiempos difíciles en los cuales estamos viviendo. Tiempos difíciles en los cuales vienen a nuestra vida. Tiempos difíciles en los cuales vamos a pasar en este mundo, en el transcurso que estemos en esta tierra. Con la misma tenacidad con que lo hicieron aquellos hombres y mujeres ejemplares de aquellos entonces, cuyos nombres están inmortalizados en la historia de la humanidad y también escritos en el reino de los cielos. Josafat fue un rey de Israel cuando lo venían a invadir para destruirlo. Josafat se fue a orar a Dios. La oración quita la aflicción, la oración quita el desespero, la oración quita todo aquello que nos afecta nuestra relación con Dios y nuestra comunión con Dios. Dice la palabra que Josafat clamó a Dios y estaba desesperado, afligido. Estaba en esos momentos terribles de su vida cuando unos ejércitos venían a invadir a Israel. Y Josafat era el rey entonces de Israel. Estaba preocupado. El pueblo estaba preocupado porque los del monte de Seir, los árabes y los de Moab venían a destruir al pueblo de Israel de nada. Se les había metido en el corazón, en su mente, invadir a Israel para dañarlo, destruirlo. Y Josafat se fue a orar allá al altar y comenzó a orar y a pedirle a Dios, bendito sea Dios, y dijo: oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra este gran ejército que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti nos volvemos, oh Dios nuestro. Mire la oración que Josafat hace: a ti nos volvemos, oh Dios nuestro, porque no hayamos qué hacer con este ejército numerosísimo. Era como la arena del mar. Eran tres ejércitos de tres países grandes, fuertes, que venían a invadir a Israel. Y él, como rey de Israel, preocupado por su pueblo, no tenía alternativa, no tenía otra salida. No podía él combatir contra tres ejércitos grandísimos. Era una muchedumbre como la arena del mar. Entonces Josafat, conociendo a Jehová, siendo su Dios, entonces él decide buscarle en oración. En segunda de Crónicas 20:15, y la palabra de Dios dice: y Josafat respondió: no temáis, ni os amedrentéis. Jehová os responde a Josafat cuando está orando, pidiéndole ayuda para que lo socorra de aquellos tres ejércitos que venían a invadir a Israel. Entonces en segunda de Crónicas capítulo 20 versículo 15, y Jehová respondió: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Qué maravilloso, amado hermano. La guerra no es nuestra, la guerra es de Dios. Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida y socorrernos, ayudarnos, fortalecernos y sacarnos hacia adelante. Va a haber guerra,
Va a haber momentos de enfrentamiento espiritual, van a haber momentos difíciles, van a haber momentos de aflicción, pero con Dios estamos seguros que así como libró a Josafat, Él también lo va a librar a usted y me va a librar a mí. Muchas son las aflicciones del justo, dice la palabra de Dios. Óigame bien, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. ¿Cómo? ¿Cuándo? En oración. Josafat hizo lo correcto en tiempo difícil, en tiempo de aflicción. Él tuvo que afirmar los valores que Dios había establecido en Israel, óigame bien, y en aquellos hombres de Dios que iban a pelear, y él clamó a Dios para que lo ayudara. ¿Qué aflicción está pasando usted ahora mismo? ¿Cuál es el momento difícil de su vida? ¿Cuál es la aflicción que lo está llevando al desespero? ¿Cuál es la aflicción que lo está llevando a la destrucción? La aflicción no se puede interpretar como sufrimientos personales ante encontrar a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Hoy en día muchos testifican de las dificultades mentales y físicas que tienen, encontradas en familias, óigame bien, disfuncionales, con miembros vinculados a las adicciones como el alcohol, la droga y la prostitución. Pero las aflicciones que nosotros pasamos, las pasamos en Cristo. Los que no tienen a Cristo pasan aflicciones, pero no tienen quien les ayude. Nosotros tenemos un Dios poderoso que es el Dios de Josafat. El Dios que ayudó a Israel en aquellos 3 ejércitos que lo venían a invadir es el Dios nuestro que ha prometido ayudarnos en cualquier momento, en cualquier situación, tan difícil que sea, el Dios nuestro nos va a ayudar. Muchas personas atrapadas en tales situaciones, aunque difíciles de vencer mediante curas naturales como la droga, el alcohol, el alcoholismo, la prostitución, óigame bien, pueden ser libradas totalmente en Cristo Jesús nada más. Muchos son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. Si tú no tienes a Cristo, Dios no te puede librar. La Biblia dice que clama a los justos y Jehová los oye. Pero dice, clama el pecador, y la Biblia dice que Dios no escucha la oración del pecador. Una vez que se toma una decisión en Cristo, tales situaciones de naturaleza personal pueden eliminarse con la ayuda de Dios, solamente con la ayuda de Dios. No es vuestra la guerra, sino de Dios. No es vuestra la guerra, sino de Dios. Así le dijo Dios a Josafat cuando él fue a orar y a pedir ayuda. Díganle a Josafat que no es la guerra de él, sino la guerra mía. Y la mano de Dios entonces entró para defender a Josafat, a Israel y a su pueblo que estaban a punto de perecer porque aquellos ejércitos venían a invadirlo. En Mateo capítulo 11 versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, dice el Señor, que yo os haré descansar. En Cristo descansamos. No importa la aflicción que sea, la llevamos al Señor. La ponemos en las manos de Dios y esa aflicción, amado hermano, es quitada. No importa que pasemos un momento por eso, pero Dios la va a quitar en el instante, la va a quitar un poquito después o la va a quitar después, pero todo eso va a pasar porque todo en esta vida es pasajero. Mateo 11, 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Está trabajado usted y cargado esta noche? ¿Cómo está su vida delante de Dios? ¿Está afligido, triste, atribulado? Jesús es el único que lo puede librar de esa aflicción. En el versículo 29 la palabra de Dios dice, tomad mi yugo sobre ti y aprended de mí, porque soy manso y humilde. Óigame bien, corazón, Dios tenía un corazón sensible, era manso y humilde. Y Él nos enseñó cómo vencer la aflicción. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dijo Jesús. Muchas son las aflicciones del justo, pero Jesús las aligera y nos hace salir de esas cargas terribles que vienen a nosotros. Muchas son las aflicciones del justo. En Santiago capítulo 5 versículo 13, el consejo de Pablo a Timoteo fue simplemente que le dijo, soporta las aflicciones. Óigame bien, Pablo le dice a Timoteo, su hijo espiritual, Timoteo de repente estaba pasando por algunas aflicciones. Y el apóstol Pablo, mirando que Timoteo estaba pasando eso, le escribe una carta y le dice, hijo Timoteo, soporta las aflicciones, porque es necesario que vengan, pero esas nos ayudan a afianzarnos más a Dios,
a continuar adelante y también nos ayuda a aconsejar a otros cuando estén pasando por ella. Dios es el único que nos puede sacar de la aflicción. ¿Cuántas veces yo he estado afligido? Triste. Hay momentos que he llorado. Hay momentos que he venido a derramar mi alma en el altar de Dios, afligido por problemas, por angustias. Momentos difíciles en mi vida, pero hay un Cristo glorioso que me dijo: hijo, yo estoy contigo, yo te saco de esas circunstancias, yo te saco de todo eso. Y el Señor me ha agarrado y me ha sacado. Y aquí estamos, llevando la palabra de Dios todavía el día de hoy, hasta que Cristo venga y nos arrebate y nos lleve para el reino de los cielos. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos va a librar Jehová. Dios libró a Josafat. Dios ha librado un montón de hombres y mujeres de Dios que han pasado por aflicciones terribles. Y Dios esta noche te quiere a ti, óigame bien, sacar de esa aflicción por la cual estás atravesando. ¿Tienes hijos? Tu esposo, tu esposa te tiene afligido. Tu mamá, tu papá, una enfermedad terminal. Cualquier problema, cualquier tipo de aflicción, hay un Dios poderoso que ha prometido sacarte de la aflicción. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, vengo orando por todas aquellas personas que están afligidas ahora mismo, soberano Señor. Venimos enviando la palabra de salud, sanidad y liberación. Mira estas personas en diferentes partes del mundo que van a mirar este video, esta predicación. Desde ya oramos por ellas para que cuando escuchen este mensaje, tú los liberes, Dios mío, cuando clamen a ti. Clama a mí y yo te responderé. Entonces, cuando usted mire este video, clame a Dios y pídale a Dios que lo saque de la aflicción para que el Señor lo pueda hacer. ¿Quiere aceptar a Cristo? Diga conmigo: Señor, esta noche he estado afligido, atormentado, he estado bien dañado, pero me arrepiento y te pido perdón, me vuelvo a ti ahora. Tu sangre me limpia de todo pecado. Ven a morar a mi corazón. Sálvame, Jesús, y ayúdame a hacer tu voluntad. Agárrame de la mano y llévame a heredar la vida eterna. Borra mis pecados de los libros, inscríbeme en el libro de la vida. Séllame con tu Santo Espíritu para un día estar contigo allá en el reino de los cielos por toda la eternidad. Bueno, el tiempo se nos terminó. Dios les bendiga, Dios les guarde. Será hasta la próxima, si el Señor nos permite, y que la paz de Dios quede con cada uno de ustedes.